Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, tenemos, de hecho yo diría que tenemos dos temas bastante interesantes el día de hoy que nos ocupa. El primero es el hecho de que el Dow Jones sigue rompiendo récords y de hecho fue una muy buena semana para los mercados y para eso don Daniel Estico está aquí para que nos platique. Y también otra noticia que emana de Estados Unidos, el hecho de, bueno, pues buenas noticias económicas porque la tasa de desempleo se redujo de manera importante, de manera sensible, y la creación de empleos, por ende, aumentó también de manera sensible. Pero vamos primero con lo primero. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, que, bueno, nos habla de esta corrida durísima que está dando el mercado. Es más, déjame te pregunto otra cosa. Daniel, yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí haciendo este asunto, un poco más de un par de meses, y la historia tuya ha sido siempre la misma. Exactamente, Alberto, buenas tardes. La historia se repite porque pareciera ser que ahora el mercado de Estados Unidos está dominado por cuando baja, apuesta al alza porque esperan inyección monetaria, alta liquidez y entonces tiempo de comprar. Y cuando aumentan los indicadores, aumentan los fundamentals, y bueno, se confirma la buena noticia de que la economía se está recuperando y por tanto siguen comprando y entonces nunca toman ganancias y así fue como tuvimos una jornada tan alcista, tan espectacular esta semana, que el récord de los 14.250 puntos de octubre del 2007 pensó que se testeaba y quedaba ahí, y sin embargo siguió subiendo y hoy terminó con una suba del 0,47 el Dow Jones, 0,38 el Nasdaq y 0,45 el Standard & Poor's, así que todos los indicadores. ¿Cuál fue el dato positivo en particular de la jornada de hoy? Que se dio a conocer la tasa de desempleo, fue la más baja en 4 años, 7,7% de la población económicamente activa, se crearon 236.000 empleos, también hubo datos positivos de la economía de Japón, que había anunciado que había caído 0,4 en el último trimestre del 2012 y terminó con suba del 0,2 y finalmente ayer después de horas se conocieron también datos sobre un testeo a 18 bancos de Estados Unidos y la prueba del estrés dio que 17 la pasaron con holgura, por lo tanto toda esta expectativa de que la cosa está sólida y tiene resto fue lo que alimentó al mercado a seguir alcista. Por supuesto, en un contexto todavía de extrema cautela, porque los volúmenes operados, como decíamos a lo largo de la semana, se mantienen bastante por debajo de lo que fue la media histórica. Así que con esta perspectiva, América Latina tuvo un rol favorable, subió el índice de México 0,8%, el IPSA de Chile 0,74%, en Buenos Aires estuvo estable, hubo toma de ganancias. La nota discordante fue en todo caso Brasil, que hay una expectativa de que el gobierno de Dilma Rousseff suba la tasa de interés para controlar la inflación, para tenerla acotada en el rango del 4,5% anual, y entonces ahí la bolsa terminó con una baja del 0,7 y en Perú también hay una expectativa de algún ajuste y terminó estable con 0,1 de aumento. Mi querido Daniel Estico, el problema de tener a gente tan experimentada como tú en este tipo de asuntos es que me dejas sin preguntas, pues todo lo abarcas, todo lo dices, ya me dejas sin preguntas, ya no hay nada que agregar. No, lo que pasa es que tenés un invitado de lujo, entonces yo prefiero que realmente te luzcas con el invitado y lo exprimas a ver qué explicación nos da él para seguir tirando las próximas semanas. Justamente eso es lo que vamos a hablar enseguida con Enrique Álvarez. Gracias, Daniel Estico, que tengas buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a pasar justamente con Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York, que se une para hablar pues justamente de la economía de Estados Unidos, porque hoy se informó acerca de datos muy interesantes acerca del empleo, que Daniel Estico estuvo hablando un poco de eso. Pero antes de pasar a eso, Enrique, yo te quisiera preguntar, a ver, ¿qué comentario te merece la situación que está viviendo el mercado? Porque Wall Street está en una corrida muy fuerte, está rompiendo récords, pero el problema que yo veo que es problema, y tú dime si es problema, es que no está siendo sustentado con volúmenes, han sido volúmenes bastante bajos y mi experiencia, que mis canas son de experiencia, no de edad, mi experiencia me dice que ya es hora como de comenzar a preocuparnos. No sé tú qué piensas. Bueno, me preocuparía, Alberto, en el sentido de que qué respuesta va a dar la Reserva Federal, porque yo veo la subida de la bolsa como una reacción natural a lo que está haciendo la Reserva. La Reserva todavía está en disputas, cuánto nos va a dejar todavía la parte de liquidez sobre la mesa,
pero mientras sigue esa disputa, creo que el mercado se alimenta de esa liquidez. No estamos basados sobre resultados financieros de gestión. Creo de que nos impulsa sencillamente ese apetito por la bolsa generado por, digamos, las políticas cuantitativas de la Reserva Federal, y no pienso de que eso vaya a cambiar. Ahora, en la parte que tú me dices, hay que preocuparse. Habría que preocuparse porque la naturalidad del mercado dice, subimos, en algún momento se tiene que consolidar, tiene que haber una toma de utilidades donde salga alguna gente y entren nuevos compradores. Lo único que nos ha estado manteniendo es esta teoría de que es la Reserva Federal la que continuamente de alguna manera nos apoya el mercado. No creo de que hay muchas otras alternativas de momento, entonces pensaría de que esto va a continuar de cierta manera semejante a lo que estamos viendo. Pero en todo caso, Enrique, y esta es pregunta, siempre aquí se utiliza la máxima simplista pero verdadera, y de nuevo es pregunta, de que entre más alto volamos, más dura va a ser la caída. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero me refiero a algo que dijo Daniel la vez pasada, de que nos referimos a el efecto creación de riqueza. De momento, el único efecto creación riqueza en Estados Unidos es a través de la bolsa de valores. Estados Unidos, si ves todas las economías mundiales, nuevamente es el motor. No estamos hablando de China, estamos hablando nuevamente del consumidor para llevar a cabo o para empujar la economía de Estados Unidos y el resto de las economías. Por lo tanto, creo de que es muy difícil de que veamos un viraje violento o un viraje hacia la neutralidad de la Reserva Federal. Va a seguir empujando por el mismo canal, tratando de alimentar lo que es la creación de riqueza y que es lo que de alguna manera nos está jalando todas las economías, y de esa manera nos está evitando una reversión a lo que es el fundamentalismo del mercado. Creo que ese vacío que existe, creo que todavía va a seguir en ciernes por buen tiempo. Bien, ahora vamos a pasar al otro tema, que es totalmente estrictamente relacionado a lo que estamos hablando, porque tú hablabas de que esta subida ha sido sin fundamentos, cuando menos sin fundamentos en los resultados de las empresas. Pero en esta jornada de viernes acaba de dar a conocer el dato sobre la creación de empleos o sobre los empleos a febrero de Estados Unidos, y fue una sorpresa muy grata porque resulta que se estaban esperando que durante febrero se crearan 150,000 puestos de trabajo, se crearon muchísimo más, casi 100, se crearon 236,000, con la tasa de desempleo cayendo de 7,9 a 7,7%, que es la más baja en más de 4 años. Y todo esto en un mes en el que nada más tuvo 28 días, que bueno, son 3 días que pudieron haber hecho diferencia ciertamente. Entonces, la primera pregunta yo creo que te voy a hacer para relacionarla con el desempeño de Wall Street es, ¿será que Estados Unidos, la economía, está empezando a fundamentar, a hacer sólidos los fundamentos como para que una subida como esta se esté sustentando? Digamos, a primera instancia nos daría esa impresión, si solamente ves el titular de lo que fue la data de desempleo. Pero cuando descompones la data de desempleo y ves qué sectores están subiendo, no te da una respuesta realmente concluyente. Te destaco lo positivo del dato de desempleo. El sector construcción nuevamente se está expandiendo, está comenzando a tomar velocidad. Eso es natural porque tenemos un stock bajo de viviendas, y además hay mucha inversión de los fondos de private equity en tratar de capturar todas estas casas que han sido embargadas como inversión. Pero por ahí viene el crecimiento. Creo que ese crecimiento es positivo para la economía y es positivo para lo que es el Producto Bruto. Ahora, te señalo de que la parte central del crecimiento de la cifra de hoy nuevamente está en servicios profesionales, que cuando descompones esa cifra realmente es gente que están contratando a tiempo parcial. Eso, digamos, es positivo en absorber masa que está disponible para trabajar, pero cuando lo miras en el espectro de mediano plazo y a nivel de ingresos, no te da realmente una base sólida para decir la economía va a avanzar, va a haber más consumo hacia adelante. Entonces te deja en la disyuntiva de que sí, fue un dato muy positivo en cuanto a cifra. Cuando lo ves, está concentrado en gente a tiempo parcial, que no es una base sólida para la economía hacia adelante. Interesante. Ahora, esta reducción de 2 décimas de punto porcentual de 7,9 a 7,7%, el componente de esta reducción no fue el número de febrero. Cuando ves la reducción realmente de la tasa de desempleo, también tienes que entender que la tasa de participación
de la población, digamos, sigue estática y en ciertos meses anteriores se nos ha reducido. Entonces, de alguna manera nos da una óptica que no es realmente una transmisión real de lo que está ocurriendo en el mercado de empleos. Ya. Ahora, ¿cómo definirías la situación de la economía de Estados Unidos? Porque también en recientes días se revisó el número del PNB, del crecimiento del Producto Nacional Bruto al último trimestre y pasó de ser un recesivo, que había sido de 0,1% negativo, pasó a ser a 0,1% positivo, que bueno, ya es positivo, ya no es negativo, que para mí es importante, pero entonces, con todos estos datos que han estado viendo, ¿cómo definirías la situación económica de Estados Unidos en este momento? ¿Sigue siendo débil como ha estado en los últimos 3 años? Creo que hay algunos brotes de que potencialmente se efectúen o se cristalicen como positivos para la economía, pero todavía hay muchos baches dentro de la fábrica o dentro del tejido económico de Estados Unidos. No tenemos realmente un área dinámica dentro de la economía. Seguimos dependiendo mucho de lo que fue la creación de la burbuja la vez anterior en la economía, me refiero al sector construcción. Nuevamente estamos ahí concentrados para generar empleo, para generar crecimiento. Entonces sigue siendo una economía bastante complicada de momento. No hay gran fluidez. Tienes un sector gubernamental que está limitado en cuanto a su capacidad de gasto y donde está cayendo el empleo. Y hacia adelante no ves realmente dónde va a crecer el ingreso personal que te debería dar más dinamismo en cuanto al consumo. Así que creo que es una economía con ciertos brotes, pero que creo que todavía tiene mucho cuidado por delante. Hay todavía muchos potenciales agujeros yendo hacia adelante. Antes de pasar al tema del Banco Central, de la Reserva Federal, que es bastante importante, voy un poquito hacia atrás porque me pareció que hablabas, cuando hablabas del componente de la creación de empleos en febrero, de los servicios profesionales, pero también dijiste, pregunta, ¿te referiste a que parte importante de esta composición o de esta creación de empleos viene por parte de la construcción? Exactamente. La construcción Bueno, fue un componente bastante importante. Se crearon 48,000 empleos en el sector construcción en el mes de febrero. Y si ves, creo de que esto está comenzando a tener una tendencia ya de subida en general en el sector construcción. Creo que eso es un elemento positivo, realmente es algo real que estamos viendo en la economía y es algo que tiene racionalidad porque teníamos stock extremadamente bajo en cuanto a la cantidad de viviendas por venderse y es natural de que se comiencen a crear más, además de que hay mucha inversión dedicada al sector. no, y fíjate que como comentario aparte y comentario personal, es de notar aquí en la ciudad de Atlanta, por ejemplo, nada más un caso, la ciudad de Atlanta sufrió mucho por la situación del 2008, de la crisis, pero el repunte que ha habido en construcción, sobre todo en construcción de edificios y sobre todo de edificios de vivienda, el repunte que ha habido en los últimos 8 o 9 meses es absolutamente notable. Fue una como generación espontánea. De pronto, ¡pum!, empezó la construcción que estaba parada desde hacía casi 4 años, por un lado. Y justamente hoy estaba charlando con un buen amigo que me hablaba que él había comprado una casa aquí en Atlanta hace 7 meses, la tuvo que vender esta semana, se le vendió en tan solo unos 3 4 días y con un 10% de ganancia. Eso es una reacción importante. Ahora, te señalaría algo que es importante entender, de que todavía el crecimiento orgánico dentro del sector construcción, que esencialmente se refiere a la gente que se está moviendo a otro empleo y está vendiendo casa y comprando una casa nueva, o aquella que de alguna manera ha estado ahorrando y ahora califica para comprar una vivienda bajo los nuevos términos de crédito. Creo que eso todavía es incipiente, no tiene real fortaleza. Lo que hay que mirar en el sector construcción es la inversión, sobre todo de private equity, que se ha estado haciendo, sobre todo en lo que son viviendas para alquiler. Creo que esa relación de comprar viviendas para alquiler y toda la concentración que hay en el tema alquiler te va a mover esos precios al alza y eso naturalmente te va a obligar a que nuevamente quien está en alquiler tenga que circular y volver a mirar posiblemente comprar una vivienda como alternativa. Entonces creo que ese ciclo se está comenzando a dar y eso va a potenciar el sector hacia arriba. Claro. Ahora, la Reserva Federal ha dado garantías de que se va a mantener en esta posición con tasas de interés prácticamente en cero y etcétera, porque no ve
condiciones, vaya, esto es por mínimo un año más, que creo que ya dijo que incluso 2 años más, porque no está viendo que el crecimiento económico de Estados Unidos sea lo suficientemente fuerte como para hacer cualquier otra cosa. La pregunta es, después de estos últimos datos económicos que hemos estado hablando, ¿crees que aumente la presión de la Reserva Federal para desdecirse, para cambiar de rumbo? Es muy importante esto, creo, para el mercado, Alberto. Escuchaba las discusiones que hubo después del número y muchos ya comienzan a, digamos, darle vuelta a este tema. ¿En qué momento la Reserva Federal se desconecta del mercado, deja de dar la liquidez que es tan importante de momento? Pues usando, digamos, los mismos términos que revisa la Reserva Federal, ellos nos han dicho que el 6,5% de desempleo es el número clave para que ellos de alguna manera se desenganchen de la economía. Y he visto una perspectiva que dice que el 6,5 no lo proyectan hasta el 2016. Entonces, eso nos da, digamos, una perspectiva de muy largo plazo. Sin embargo, creo que según vaya cayendo la tasa de desempleo y se noten otros elementos de fortaleza en la economía, va a haber más presión o por lo menos va a haber más discusión de este tema. Ahora, si amplías un poco la visión y no solamente ves lo que tiene que ver la Reserva Federal en forma interna, sino el ámbito externo, creo que no tienen ningún tipo de posibilidad de disminuir lo que es el factor liquidez o de cambiar de la política de tasas casi de cero que tienen. Y es sencillamente porque están endebles las economías europeas, igualmente, digamos, el factor deflacionario y los problemas que tienen en Japón, que sencillamente no podrían de alguna manera cambiar digamos, este aspecto de inyección de liquidez y de inyección o de manejo cuantitativo de lo que es la política monetaria. Y por lo que estoy entendiendo de tu respuesta, tú estás de acuerdo con esto. Pues no, realmente no estoy de acuerdo y por una razón muy sencilla, porque en la acumulación tan enorme que están teniendo de activos, no hay realmente digamos, una operatividad para poder revertir eso, para poder salir de todos esos activos, y eso en el mediano y largo plazo pudieran causar una serie de problemas que creo que ni siquiera hay capacidad para entender lo que le pudieran hacer al mercado financiero. Dicho eso, creo que de momento tienen muy pocas alternativas, porque creo, en mi opinión, si se desconectaran del mercado financiero, estaríamos en un medio recesionario intenso, jugando por lo que hay afuera de Estados Unidos y la dinámica interna. Oye, por cierto, de manera rápida, ¿tú estás esperando que haya efectivamente una recesión económica o afectación al crecimiento económico por Por el los famoso recortes automáticos. Exactamente. Yo no creo que llegamos al tope de una recesión, va a haber, digamos, ralentización en lo que es el consumo. Creo que te va a afectar las cifras a partir no de marzo, sino creo que a partir de abril va a ser el efecto en lo que son las cifras de desempleados, de horas trabajadas, y eso te va a dar la impresión de que hay una contracción nuevamente que se está dando en el consumo, pero que nos lleve a 2 trimestres consecutivos de caída en el Producto Bruto, no lo creo realmente. Por lo menos de que esa sea la causa específica, eso no es mi escenario base. Interesante. Enrique Álvarez de Idea Global desde Nueva York. Te agradezco muchísimo tu siempre muy buena disposición de charlar con nosotros, Enrique. Siempre es un gusto, Alberto. Gracias por tenerme. Gracias. Bueno, y conmino los invito a que visiten nuestra página en Facebook, Padilla en América, Facebook, Padilla en América, donde pueden literalmente interactuar con nosotros. Ahí la tienen ustedes, cortesía de Jorge Haley, que nos la pone ahí en proscenio para que ustedes puedan sugerir temas. Eso es muy importante para nosotros, hacer sus comentarios y, por supuesto, hacer los me gusta o los likes, que también son bastante importantes. Padilla en América en Facebook. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Aumentan los fundamentals y bueno, se confirma la buena noticia de que la economía se está recuperando y por tanto siguen comprando y entonces nunca toman ganancias y así fue como tuvimos una jornada tan alcista, tan espectacular esta semana que el récord de los 14.250 puntos de octubre del 2007 pensó que se testeaba y quedaba ahí y sin embargo siguió subiendo y hoy terminó con una suba del 0,47 el Dow Jones, 0,38 el Nasdaq y 0,45
el Standard & Poor's, así que todos los indicadores. ¿Cuál fue el dato positivo en particular de la jornada de hoy? Que se dio a conocer la tasa de desempleo, fue la más baja en 4 años, 7,7% de la población económicamente activa, se crearon 236.000 empleos. También hubo datos positivos de la economía de Japón, que había anunciado que había caído 0,4 en el último trimestre del 2012 y terminó con suba del 0,2, y finalmente ayer que, bueno, nos habla de esta corrida durísima que está dando el mercado. Es más, déjame te pregunto otra cosa. Daniel, yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí haciendo este asunto, un poco más de un par de meses, y la historia tuya ha sido siempre la misma. Exactamente, Alberto, buenas tardes. La historia se repite porque pareciera ser que ahora el mercado de Estados Unidos está dominado por cuando baja, apuesta al alza porque esperan inyección monetaria, alta liquidez y entonces tiempo de comprar. Y cuando aumentan los indicadores Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, tenemos, de hecho yo diría que tenemos dos temas bastante interesantes el día de hoy que nos ocupa. El primero es el hecho de que el Dow Jones sigue rompiendo récords y de hecho fue una muy buena semana para los mercados y para eso don Daniel Estico está aquí para que nos platique. Y también otra noticia que emana de Estados Unidos, el hecho de, bueno, pues buenas noticias económicas porque la tasa de desempleo se redujo de manera importante, de manera sensible, y la creación de empleos, por ende, aumentó también de manera sensible. Pero vamos primero con lo primero. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires.